Hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. El que el Señor vaya a preparar un lugar equivale a introducir al hombre en Dios para que sea edificado juntamente con Dios, como su casa, como la casa de Dios. Sobre esto vamos a seguir mirando. En Juan 14:2, el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo el lugar, o si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Son los versículos 2 y 3 de Juan 14. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice voy? ¿Cómo prepara Él un lugar para nosotros? ¿Dónde está ese lugar? Él dice que vendrá otra vez y nos recibirá. La frase vendré otra vez se refiere a la segunda venida en el futuro. Debemos hallar respuestas a estas preguntas. Varios mensajes sobre Juan 14 que hemos oído a través de la historia dicen o siguen más o menos esta línea. El Señor nos dijo que iba a preparar un lugar para nosotros y que cuando ese lugar estuviera preparado, vendría otra vez. Esa venida ocurrirá un día en el futuro. El Señor está ahora en la casa del Padre y esta casa es la mansión celestial. Él se fue allí a preparar un cuarto para cada uno de nosotros, los que somos salvos, o una casita. A esto se refería el Señor cuando dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Cuando Él haya preparado ese lugar, vendrá otra vez y nos recibirá. El Señor lleva ya más de 2000 años, pero aún no ha venido a recibirnos porque el lugar no ha sido completamente preparado. Oh, el Señor ha tardado, el Todopoderoso ha tardado alrededor ya 2000 años y todavía la mansión no está completamente preparada. ¿Puede imaginarse, hermano, cuán lujoso y espléndido será este lugar? Debemos darle gracias al Señor y alabarlo. No necesitamos, hermanos, edificar una casa muy buena en la tierra, pues esta no será nuestra morada eterna. Ahora el Señor está edificando una casa mejor para nosotros en el cielo y esta será nuestra morada eterna. Esto es más o menos un resumen de lo que tal vez usted mismo ha escuchado. Tal vez quisimos plasmar algunas ideas de lo que hemos escuchado sobre Juan 14, sobre ese pasaje de la morada que el Señor está preparando. Cuánto necesitamos entender el proceso preparado por Dios, sus diseños, la nueva creación, la mezcla de Dios con el hombre, hasta absorber totalmente la muerte y la nueva creación pueda vivir y expresarse libremente. Leer el Evangelio de Juan bajo esta luz nos va a ayudar a entender con más claridad el significado de que el Señor se fuera a preparar la casa del Padre. Preparar un lugar se refiere en realidad a que el Señor edifique la iglesia. En Mateo 16, el Señor dijo: edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. En Juan 14, el Señor dijo que Él se prepararía una casa. Consideremos cuántas edificaciones tiene el Señor en este universo. ¿Tiene el Señor dos edificaciones o una? ¿Cómo puede el Señor estar edificando la iglesia en la tierra y al mismo tiempo estar edificando una mansión en el cielo como la casa de Dios? ¿O será que la edificación de la iglesia es la misma edificación de la casa de Dios? En otras palabras, ¿son la edificación de la iglesia en Mateo 16 y la preparación de un lugar en Juan 14 dos asuntos diferentes o es solo uno? Los que están de acuerdo en interpretar la casa del Padre de Juan 14 como el cielo tienen una explicación que parece clara. Dicen que el lugar que el Señor está preparando es la ciudad mencionada en Hebreos 11, la cual Abraham, Isaac y Jacob esperaban con anhelo, y que esta también es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, mencionada en Hebreos 12 y en Apocalipsis 21. Y tenemos que estar de acuerdo con eso. Pero debemos preguntarnos, ¿es la ciudad santa, la casa de Dios, algo diferente a la iglesia?
¿Será que hoy Dios está edificando la iglesia en la tierra y también una ciudad santa en el cielo? ¿Podemos creer, hermanos, que Dios tenga dos edificaciones o esté llevando a cabo dos edificaciones, dos edificios? Dios tiene una sola edificación en todo el universo. Dios jamás edificará una mansión en el cielo como su casa. Al contrario, Dios está edificando a sus redimidos como su casa. Dios no está edificando un lugar. Antes bien, Él está edificándose en aquellos que Él redimió. Dios está edificándose a sí mismo en el hombre y edificando al hombre en sí mismo para que él y el hombre puedan mezclarse juntos de modo que llegue a ser su casa una sola unidad. Juan claramente nos dice que del hecho de que Dios hiciera carne equivalía a que Él fijara tabernáculo entre los hombres, recuerde Juan 1, y que el cuerpo de la carne del cual se vistió el Señor, ¿verdad? Era un tabernáculo, que también era un templo. Los judíos quisieron matarlo para destruir ese templo, pero Él resucitó en 3 días y de ese modo reedificó el templo, más bien, y lo agrandó para que llegase a ser un templo eterno. En Juan 2, el Señor claramente dijo que este templo es la casa del Padre. Por favor, tengamos en cuenta que cuando el Señor vuelve a mencionar la casa del Padre en Juan 14, ¿puede esta casa estar en el cielo? Es muy obvio que de ningún modo se refiere al cielo. Esta casa del Padre se refiere a una casa espiritual producida por la mezcla de Dios con el hombre. Producto de esa nueva creación. Es la nueva creación creciente y plena. Es lo que el apóstol Pablo explicaba a los efesios, haciendo su morada. Esto nos quedará muy claro también, nos va a ayudar después que leamos Juan del 14 al 17. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es un extracto. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De nuevo, esto es Juan 14, 2 y 3. ¿Dónde está el Señor? Hemos visto que el Señor claramente dijo que Él estaba en el Padre. Por lo tanto, cuando el Señor dijo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, quiere decir que Él haría que nosotros también estuviésemos en el Padre. Cuando el Señor habló estas palabras, los discípulos que tal vez estaban escuchando, Pedro, Jacobo, Juan, aún no estaban en el Padre. Debido a esto, el Señor dijo que iría para hacer algo. Es decir, que iba a abrir un camino, a preparar un lugar para introducirlos en el Padre. Por consiguiente, vemos que esta acción de preparar un lugar, equivale a edificar al hombre en Dios. El Señor parecía decir, y esto es parafraseando algunas ideas, yo estoy en Dios, pero vosotros estáis fuera de Dios. Donde yo estoy hoy, vosotros no podéis estar. Es por eso que voy a preparar un lugar y cuando esté preparado, volveré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo me voy. Y al decirles que me voy, me refiero a que estoy próximo a mi muerte y resucitar después. Mi muerte abrirá un camino junto con mi resurrección para vosotros y resolverá los problemas que hay entre vosotros y Dios. Después que muera y resucite, vosotros podéis acercaros a Dios. Además, mi muerte y resurrección os hará aptos para entrar en Dios. Creemos que esta es la idea general. Por consiguiente, al decir que Él vendría de nuevo después de preparar un lugar, el Señor no se está refiriendo a la segunda venida en el futuro. Sabemos que para muchos esto tal vez completamente diferente de los conceptos recibidos o de las enseñanzas recibidas en el pasado dentro de ese cristianismo religioso tradicional. Por consiguiente, tenemos que pedirle al Señor que nos conceda una luz clara en este aspecto. Debemos leer también Juan 14, 15, 16, 17 detenidamente a fin de ver la revelación central del Evangelio de Juan. No pierda esto de vista. Dios fija un tabernáculo con el hombre para edificar el templo y dar cumplimiento al sueño de Jacob en Betel,
a fin de obtener un edificio, una edificación, un edificio en el universo para que sea la morada mutua de Dios y el hombre. Hemos mencionado ya repetidas veces que en el Evangelio de Juan, o que Juan allí en el Evangelio nos muestra que Dios en su Hijo vino para hacer la vida del hombre con el fin de edificar un templo, la cual es su casa. El hecho de que el Señor se hiciera carne equivalía a que fijara tabernáculo o que fijara tabernáculo entre los hombres. Su cuerpo de carne era el tabernáculo y también un templo. Más tarde Satanás instigó a los judíos a crucificarlo, que equivale a destruir el templo. Sin embargo, por medio de la resurrección, el Señor levantó nuevamente el templo en 3 días y de este modo lo agrandó. Cuando el Señor se hizo carne, Él le proveyó a Dios un tabernáculo en el cual morar entre los hombres. No obstante, este tabernáculo estaba limitado a un solo individuo. Después que el Señor resucitó y reedificó el templo llegó a ser ilimitado, pues ya no se limita a un solo individuo, sino que incluye a todos los que han sido regenerados en su resurrección y han recibido su vida a través de los siglos. Ya esto habla de un templo corporativo, por eso decimos que un templo ensanchado. Por consiguiente, esta edificación empezó en la encarnación del Señor y finalmente concluyó con la muerte y resurrección del Señor. El Señor terminó esta edificación, este templo, en la resurrección y regeneración, o sea, cuando viene a los hombres. Esta es la edificación que el Señor efectúa mediante su muerte, resurrección y su impartición para traer su vida a los hombres. Cuando el Señor fue terminado, cuando el templo fue terminado, el cielo le fue abierto al templo. A esto se refirió el Señor en Juan 1:51. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Debemos entender que la expresión el Hijo del Hombre no solo se refiere al Señor mismo, sino que también incluye a todos los que han sido unidos a Él en su resurrección, al Hijo corporativo. Este Hijo del Hombre es un hombre misterioso en el universo. El hecho de que los ángeles de Dios asciendan y desciendan sobre este hombre indica que este hombre está unido al cielo y se ha extendido a la tierra, y el cielo y la tierra están unidos en Él. Y en Él, Dios y el hombre están mezclados conjuntamente. Amados, en el próximo audio vamos a seguir revisando estos detalles. Gracia y paz del Señor, mis hermanos.